Why did you let him kill me? It was the clown! ¿Qué es el odio? ¿Qué es la maldad? No hay un cuerpo o rostro específico para estas dos características. La maldad posee muchas máscaras con las cuales oculta su verdadero rostro y sus verdaderas intenciones. Puede presentarse en cualquier momento para cometer los actos más aberrantes, oscuros y perturbadores que te puedas imaginar. Eso lo aprendí de la peor forma. En un viaje en el que perdí a mis amigos y yo estuve a punto de perder la vida. Cometimos muchos errores en aquel momento que nos arrastraron a un callejón sin salida. Aún me tiemblan las manos y me da escalofrío el simple hecho de recordar todo lo que pasamos aquella noche. Pero quiero compartirles mi historia porque quiero deshacerme de este peso que no me deja continuar con mi vida. Me llamo Eduardo y desde niño siempre me ha llamado la atención todo lo relacionado con los fenómenos paranormales. Siempre me ha gustado estar inmiscuido y relacionado con las cosas que no tienen una explicación lógica. En un viaje al centro del país, conocí a Héctor y Julio, amigos que compartían la misma pasión. Julio era como el encargado de las cosas espirituales de nuestro pequeño grupo. Portaba sus amuletos y estaba más relacionado con lo esotérico, lo oculto y las supersticiones. Héctor, por otra parte, era el del dinero. Tenía una camioneta Chevrolet alta 4x4 en la que hacíamos los viajes. Además, era bien parecido, así que nunca tenía problema para encontrar pareja a los lugares a donde íbamos. Comenzamos a realizar viajes a diferentes partes de la República, minas abandonadas, casas embrujadas. Esos eran los lugares que nos gustaba visitar para acampar por unos días y conocer las leyendas de aquellos sitios místicos, siempre deseando encontrarnos con algo tan emocionante que elevara nuestra adrenalina al máximo. Hasta que en una ocasión llegamos a un pueblito en el sur del país. Se notaba que sus mejores días ya habían quedado en el pasado. Lo único que quedaba eran varias casitas derrumbadas y abandonadas. Estaba casi deshabitado en su totalidad aquel desolado lugar. La mayoría de personas habían viajado a otras partes, buscando mejores oportunidades para sus familias. Las últimas personas que quedaban sobrevivían ganándose la vida, instalando pequeños puestos a la orilla de la carretera, vendiendo por las tardes comida rápida. Cuando cruzábamos por ahí de regreso, ya eran más o menos como a las 10 de la noche y nos detuvimos a cenar unos tacos. Durante la charla, platicábamos sobre las anécdotas que habíamos tenido en incursiones pasadas. En eso estábamos, cuando una joven muy bonita llegó al puesto y pidió unos tacos. Entonces Héctor rápidamente volteó a mirarla, sonriéndole. Sorprendentemente, ella ni lo peló. Al contrario, miró a Julio y le lanzó una sonrisa tímida. Nos quedamos sorprendidos, porque Héctor siempre se quedaba con las mujeres, pero en esta ocasión no había sido así. Esa señal fue suficiente para que Julio se sentara con ella a platicar. Después de media hora de charla, Julio regresó muy emocionado con nosotros y nos platicó sobre un ex convento abandonado. Este lugar se encontraba como a 20 minutos en terracería, a las afueras del pueblo. Al escuchar eso, la emoción se nos subió a la cabeza. No lo podíamos creer.
Ese era el tipo de lugar que estábamos buscando. La chica nos contó que hace muchos años atrás había servido como base para formar monjas, pero que después, con la revolución y la división del Estado y la Iglesia, se dejó de formar religiosas y en su lugar llegaron un grupo de monjes que se hicieron cargo del lugar. Los rumores hablaban sobre la existencia de un tesoro escondido y que durante la revolución fue enterrado en alguna parte de aquel complejo eclesiástico. En ese lugar hubo una sangrienta batalla en la que perecieron la mayoría de los monjes y otros revolucionarios que la defendieron con su vida. Desde aquella batalla comenzó el declive del lugar, perdiendo su esplendor y deteriorándose, cayendo en las ruinas. Solo hubo un monje que se encargó de cuidar a los heridos, mismos que partían conforme se recuperaban de sus heridas, hasta que después de un tiempo solo quedó aquel monje, con un único propósito: permanecer fiel en el lugar hasta que la muerte se lo impidiera. Pero el destino tenía otros planes para él, pues la locura comenzó a devorarlo lentamente. La soledad y los recuerdos de las batallas se volvieron sus peores enemigos y lo atormentaron día y noche, hasta que en algún momento desapareció y no se volvió a saber más de él, llevándose con él el secreto de la ubicación exacta de aquel codiciado tesoro. Se dice que el motín estaba conformado por monedas de oro y plata, joyas de muy alto valor, hechas con piedras preciosas como rubíes, esmeraldas y zafiros. Todo esto había sido reunido por los saqueos a las grandes haciendas de otras partes y había sido trasladado hasta aquí para ser intercambiado por armamento para la causa. Pero debido a la masacre de aquella noche, el plan no pudo llevarse a cabo. Desde entonces, ya nadie va a ese lugar, solo los extranjeros curiosos que anhelan encontrar el tesoro. Muchas personas dicen haber visto el espíritu del monje rondando por el lugar. En ocasiones, se llegan a escuchar cantos y gritos. Muchos más ya han visitado el sitio, pero nadie ha podido hallar aquel preciado tesoro. Como ya nos habíamos tomado unas cervezas, nos sentimos envalentonados por el alcohol. No perdimos ni un segundo más. Julio le pidió de favor al señor del puesto que nos acompañara al lugar, ya que la joven se negó a ir con nosotros. Cuando volteamos para agradecerle a la chica, esta ya no se encontraba en el lugar. Se nos hizo raro, pero no le tomamos importancia. Casi eran a las 11 de la noche cuando ya habíamos preparado todo: herramientas, lámparas, sogas, y además contábamos con un detector de metales. Nos subimos a la camioneta y salimos de la carretera. Nos trasladamos por una brecha de terracería, cruzamos el pueblo, después pasamos al lado del cementerio y por último, después de 20 minutos en terracería, llegamos a aquel lugar en ruinas. Todos teníamos la adrenalina al tope. Nos bajamos inmediatamente de la camioneta y comenzamos a bajar las cosas. Tomamos unos segundos para alumbrar con las lámparas lo que quedaba de la entrada principal. El techo estaba derrumbado y las paredes estaban deslavándose por la lluvia. El silencio y la oscuridad invadían el lugar y lo envolvían en una atmósfera que hacía que te diera escalofrío hasta los huesos. Nos disponíamos a entrar cuando una voz rompió el silencio. Era el señor del puesto. Nos dijo que no entraría con nosotros y nos advirtió que era una mala idea entrar de noche, que nos cuidáramos y que nos vería mañana temprano. Su voz se escuchaba un poco temerosa, pero Héctor,
Le respondió que no tuviera miedo, que habría que temerle más a los vivos que a los muertos. El señor lo miró seriamente por unos segundos, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso. Uno menos, con quien compartir el tesoro, dijo Héctor, sarcásticamente. Desde ese momento, solo estábamos nosotros tres en aquel lugar solitario. La vegetación ya había comenzado a reclamar el lugar. Un largo y extenso bosque rodeaba lo que quedaba de aquella construcción. La estructura se estaba cayendo a pedazos. El techo del templo se había desplomado. Los vidrios de las ventanas estaban rotos y se alcanzaban a distinguir en los muros los impactos de las balas que habían recibido en el pasado. En la parte trasera, donde estaban los dormitorios, estaban deshechas todas las recámaras. Las puertas y las ventanas de la planta baja y alta estaban podridas. El comedor todavía conservaba una pila de trozos de madera que alguna vez fueron el mobiliario de aquel deteriorado lugar. Los muros estaban cuarteados y daban la impresión de caerse en cualquier momento, con la mínima ventisca. Una cosa que noté era que no había ningún símbolo de la religión católica, ni una sola cruz o ídolo en la propiedad. Todo estaba hecho pedazos, como si alguien se hubiera encargado de vandalizar el lugar con la intención de erradicar todo sobre la religión. Armé el detector para comenzar a barrer todo el lugar. Buscamos en el patio trasero, en los muros, en el piso, pero nada, ni una sola señal de algún metal. Casi era la 1 de la madrugada cuando escuchamos el canto de un monje. Julio dijo: «Shh, escuchen». Todos guardamos silencio por unos segundos y, en efecto, era el canto de un hombre. Nos dirigimos sigilosamente a lo que quedaba del templo principal, pero no vimos a nadie. Nos disponíamos a volver cuando escuchamos una voz que nos dijo: «Váyanse, mientras puedan». Alumbramos para todos lados, pero no encontramos a nadie. En ese instante, todos los sonidos de la noche se silenciaron. Como por 10 segundos, el lugar estuvo en silencio total y se sintió una atmósfera pesada. Después de eso, los coyotes comenzaron a aullar frenéticamente. Los insectos nocturnos y hasta el viento meneó bruscamente los árboles, silbando una sinfonía agresiva que nos puso los pelos de punta. Desde ese momento, nos sentimos vigilados todo el tiempo. Después de aquella terrible experiencia, regresamos a la parte trasera, donde estaban las cosas, y al llegar, todo estaba regado. Las mochilas abiertas, toda la ropa y los elementos de limpieza estaban esparcidos y hechos pedazos. Pero lo más aterrador era que había un montón de sangre y aves destrozadas, tiradas entre las cosas de Julio. Todo estaba colocado de una manera especial. No había sido una coincidencia. Había un olor a carbón y a pestilencia, como excremento más o menos. En las paredes habían algunas inscripciones y símbolos que parecían evocar al demonio. Julio, atemorizado, nos aconsejó que mejor nos retiráramos de aquel lugar. Todo ese cochinero era una clara señal de brujería. Yo concordaba con él, pues sentía que la situación ya estaba fuera de nuestro control. Entonces Héctor nos miró fijamente y le dio 2 palmaditas a una pequeña mochila que traía atravesada en el pecho. Nos miró con una pequeña sonrisa altanera y siniestra. Eso nos sacó de onda. Ese comportamiento era raro y no era propio de él. Nos pidió que lo siguiéramos y entramos a uno de los cuartos. Yo estaba indeciso, pues todo lo que estaba pasando
Ya me daba muy mala espina y tenía un mal presentimiento. Estar a esas horas solos en aquel lugar era una mala idea. De hecho, comenzaba a cuestionarme en qué momento ese tesoro era tan importante, más importante que nuestras propias vidas. En cambio, Héctor estaba muy decidido a encontrarlo. Mencionaba que no había nada que temer. Bajó su mochila y sacó una pequeña tabla. En cuanto la vi, sentí que un balde de agua fría cayó por mi espalda. Un fuerte escalofrío que recorrió mi columna hizo temblar mis piernas. Julio no estaba mejor que yo. Ambos sabíamos que la Ouija era un artefacto muy peligroso y estábamos indecisos de ocuparla. Para ese momento, ya casi daban a las 3 de la madrugada. El aspecto de la tabla era un tanto vieja. La puso en el suelo y nos sentamos alrededor de ella. En otra bolsa cargaba una vela blanca, una moneda de plata y un vaso, que llenó con agua y lo puso al otro lado de la tabla, al igual que la moneda. Después encendió la vela y la colocó al otro lado. Ahora sí, ya estamos listos, murmuró. Estaba muy ansioso y pensativo mientras miraba las llamas de la veladora. Se frotó las manos un poco y nos pidió que nos tomáramos de las manos y que cerráramos los ojos. Hizo una pequeña oración y pidió permiso para ocupar la Ouija. Si su respuesta era positiva, pidió una señal. Todos continuábamos con los ojos cerrados. Yo, en lo personal, estaba a punto de que me diera un paro cardíaco. Mi corazón estaba a punto de salirse de mi pecho. Julio la estaba pasando peor, pues de los tres, él mejor que nadie sabía que era una terrible idea. No había dicho palabra alguna, pero apretaba fuertemente mi mano y se sentía como temblaba. La temperatura comenzó a bajar rápidamente. Sentí una fuerte brisa y después un golpe. Mi cuerpo estaba al borde del colapso y comencé a temblar. Entonces Héctor nos pidió que abriéramos los ojos. No muy convencidos, los abrimos lentamente. Los tres pusimos la mano sobre el marcador, que comenzó a vibrar incontrolablemente, pero después de unos segundos se quedó estático. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Héctor. El cursor se movió indicando sí. Al mismo tiempo, Julio interrumpió, mencionando que la temperatura había bajado considerablemente, y eso solo significaba una cosa: una presencia maligna estaba presente, y le aconsejó a Héctor solo preguntar lo necesario y cerrar la sesión, porque corríamos mucho peligro. Pero Héctor respondió altaneramente que si tenía miedo, que no se preocupara, que no pasaba nada. Entonces preguntó nuevamente: ¿hay un tesoro aquí? El cursor apuntó nuevamente a la palabra sí. Pero antes de hacer la última pregunta, Héctor cometió el más grande error de su vida. Preguntó si alguien moriría aquella noche. El cursor se movió, intentando salir del cuadro. Eso significaba que el espíritu que estaba ahí quería liberarse. Con esfuerzo, lo llevamos al centro de la tabla y después se movió nuevamente, indicando la palabra sí. No podíamos creer lo que estaba haciendo Héctor. Los dos le lanzamos una mirada de descontento, pero él ni se inmutó. Parecía estar disfrutando el juego. Julio y yo queríamos dejar de jugar, pero si nos salíamos sin cerrar la sesión, aquel espíritu sería liberado, así que no teníamos otra alternativa que seguir jugando. La gota que derramó el vaso fue cuando Héctor preguntó: ¿quién de los tres morirá esta noche? El puntero se movió indicando letra por letra hasta formar la frase: todos
morirán esta noche. Al mirar eso, nos quedamos pasmados. El rostro de Héctor había cambiado de bravucón a víctima. Ahora estaba pálido y se notaba un fuerte ataque de miedo y asombro en su mirada. Sus ojos estaban desorbitados. Yo estaba peor. Por dentro me sentía morir. Me dieron muchas ganas de llorar y un fuerte dolor en la boca del estómago. Ya sin ánimos y con evidente preocupación en su rostro, tragó una bocanada de saliva y preguntó lo que queríamos saber. ¿Dónde estaba aquel tesoro? El puntero se movió formando la palabra aquí. En cuanto acabamos de leerla, se escuchó un fuerte estruendo y enseguida el piso se abrió y los tres caímos, impactándonos fuertemente con el piso del sótano que se encontraba bajo aquel cuarto.